Para aquellos que no pudieron asistir el Día de Acción de Gracias, fue de mucha bendición, especialmente pues la prédica del pastor Jo y también los testimonios que pudieron compartir nuestros hermanos y hermanas en el Día de Acción de Gracias. De hecho, el pastor Jo, cuando predicó hoy, él en su prédica habló del testimonio de nuestra hermana María y del testimonio de Arnulfo. Y yo creo que siguiendo el tema de que vimos el Día de Acción de Gracias, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, yo creo que sería bueno acordarnos que debemos de confiar en Él siempre. No en nosotros mismos, no en nuestra fuerza, no en nuestra salud, no en el trabajo, no en el dinero. Confiar plenamente en Cristo Jesús. Y la cosa que vemos repetidamente en la palabra en Segunda de Crónicas, que es la palabra que estamos viendo ahorita en el devocional, me gustaría ver hoy día el ejemplo del rey Asa. Esto lo encontramos entre los capítulos 14 y 16, 17 del libro de Segunda de Crónicas. Y vamos a ver, dice el título de la prédica hoy, que hay límites, ¿verdad? Los límites del esfuerzo humano y la necesidad de depender plenamente de Dios. Yo creo que ese fue el tema de Arnulfo, fue el tema que compartió nuestra hermana María, de que el hombre se esfuerza, el hombre trabaja. Héctor hasta 3 trabajos tenía para obtener algo. Pero el esfuerzo humano solamente nos puede llevar tan lejos. Y es sumamente limitado la fuerza del ser humano. Que tenemos que depender de Dios, confiar en Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en la palabra, en Segunda de Crónicas, empezamos en el capítulo 14. Me gustaría ver la palabra en el capítulo 14, Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a encontrar con el rey Asa, que fue el tercer rey del reino de Judá. Después de Salomón hubo una división entre los dos reinos. En el norte estuvo el reino de Israel y en el sur el reino de Judá. Entonces llegamos al tercer rey, que es Asa, y la palabra nos dice que Asa fue uno de los mejores reyes. Si vemos la lista de los reyes en Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, hay tantos reyes que le fallaron horriblemente al Señor. Asa fue uno de los mejores, pero vamos a ver que aún así, siendo uno de los más justos y más rectos, los mejores, el esfuerzo humano solamente puede llegar tan lejos. Y que es la gracia de Dios que nosotros necesitamos y tenemos que confiar en Él, obedecerle a Él, someternos a Él. Amén. Vamos a leer juntos entonces, empezando en el capítulo 14, los versículos 1 al 6. Y vamos a ver las cosas buenas que hace el rey Asa. Empezamos entonces con el versículo 1. Vamos a leer juntos en voz alta, llegamos hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Durmió Abías con sus padres, es el padre del rey Asa. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Hubo paz en Judá. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Casi no se ve esto cuando vemos en el libro de Primera y Segunda Crónicas. Hicieron lo malo ante Dios. La mayoría de los reyes no querían someterse a Dios y su palabra. Pero Asa, por la gracia de Dios, empezó muy bien. Dice en el versículo 3, ¿qué es lo que hizo? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Una reforma tremenda, reforma espiritual, diciéndole a la gente, ya dejen de adorar ídolos falsos, son dioses falsos. ¿Por qué van a confiar ustedes en el dinero? ¿Por qué van a confiar ustedes en las imágenes, las vírgenes? Esas son aquí, los símbolos de acera son hechas de madera, de porcelana, de barro. No son dioses. Y aquí el rey Asa dice, tenemos que volver a Dios, confiemos en Él. Entonces Él eliminó la idolatría del pueblo de Judá. Seguimos aquí en la palabra, dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes,
Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Gloria a Dios. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Entonces aquí vemos la imagen del rey Asa, que con la sabiduría y la humildad que Dios le había dado, decreta que se deshagan completamente de las imágenes, los falsos ídolos. Entonces, el rey Asa sucede a su padre Abías como el tercer rey del reino de Judá. Y vemos que gracias a Dios hubo paz. Hubo paz. ¿Por qué? Porque él decretó que se destruyeran las imágenes, los dioses falsos. Imagínense qué pasaría si yo de repente fuera a México en un viaje misionero, que entrara a todas las catedrales y empezara yo a volcar las mesas y a tirar las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que me matarían. Gloria a Dios, sí, pero me matarían. A mí me correrían. Pero vemos aquí que Asa verdaderamente teme a Dios y quiere hacer las cosas bien. Entonces hubo una reforma espiritual donde se deshacen de todos los ídolos, los baales, las imágenes de acera, todos los dioses falsos, y hay paz. Cuando hay paz, entonces ellos construyen una vez más la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que luego empiezan a formar un ejército para proteger su nación. Dice aquí, Asa tenía un ejército de 300,000 hombres y tenía de todo, tenía todo tipo de soldado. Y vemos que en el versículo 9 viene un rey de los etíopes de Cus que quiere conquistar a Judá. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuántos? ¿Cuántos tenía Asa? 300,000. Y Sera tenía 1,000,000 de hombres y 300 carros, o sea, tanques, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Y qué es lo que hizo Asa? ¿A quién le pidió ayuda? ¿Y clamó Asa a quién? ¿A sus vecinos? ¿A los otros reyes? A Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Yo creo que todos hacemos así en tiempos de necesidad. Ojalá hagamos así. Le clamamos a Dios. No tengo otra opción, oh Dios. Si tú no me ayudas, si tú no me sanas, si tú no me salvas, estoy frito, estoy muerto. Ayúdame, oh Señor, que yo no tengo salida. Señor, por favor, ayúdame. Se ve mucha humildad en Asa. Yo soy hombre pequeño, yo soy débil, yo soy incapaz, oh Señor, ayúdame por favor. Se ve esa humildad y ese corazón puro de Asa. Seguimos aquí en la palabra. Dice en el versículo 12, y Jehová, sí le escuchó sus peticiones, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, 300,000 contra 1,000,000. Fue un milagro de Dios. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín, les robaron todo. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. O sea, se ganaron la lotería. No solamente vencieron a sus enemigos, también se llevaron todo lo que tenían. Entonces llegaron los ejércitos de Cus, de Etiopía, del rey Sera, a atacar a Judá, y en eso, mire, son 1,000,000 de soldados.
Y dice el rey Asa, llegan a Maresa, vimos aquí en la palabra, llegaron cerca de Jerusalén donde están ellos. Y el rey Asa le dice, nosotros no podemos, pero Dios sí. Clamémosle a Dios. Dios está en control. Dios es nuestro Dios. Vamos a pedirle, vamos a rogarle a Dios en humildad. Dijeron, vamos a la lucha. Dios está con nosotros. ¿Y qué pasó? Que así vencieron los 300,000 soldados de Asa de Judá. Pudieron vencer a 1,000,000 de soldados de los etíopes. Y luego ellos huyeron hasta Gerar. Y ven cómo les van siguiendo. ¿Y qué hicieron? Les robaron todo. Se ganaron la lotería. Se volvieron con toda la riqueza a su pueblo una vez más. Vemos cómo aquí celebran la victoria que Dios les había dado. Hasta aquí todo muy bien, ¿verdad? Todo va muy bien. Hubo una reforma espiritual. El rey Asa establece el verdadero culto, la verdadera adoración del Dios vivo a su pueblo, al reino de Judá. Y se traen todo este botín. Wow, bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero luego vemos en el capítulo 16 que Asa cambia. Se corrompe. Vamos a ver la palabra juntos en el versículo 1. Estamos en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. En este hombre que solamente confiaba en Dios y le clamaba a Él en oración y en ruego, ya que tiene riqueza, ya que Dios le ha concedido la victoria, no le pide más a Dios. Dice aquí la palabra en el versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces hubo un pleito entre el reino del norte, Israel, y el rey Baasa, y el reino del sur, de Judá. ¿Qué hizo Asa anteriormente? Le clamó a Dios. ¿Qué es lo que hace Asa aquí? Entonces sacó Asa su diosito, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, que le pertenecían a Dios, y de la casa real, del palacio real. Y envió dinero, riquezas, a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Es como si de repente aquí en la iglesia estamos sufriendo persecución y en vez de orar, clamarle a Dios y confiar en Él, en sus promesas, que Él nos va a proteger y que Él nos ama y que Él está con nosotros, que yo como pastor, líder espiritual les diga, ok, todos hermanos, ofrenden, más de lo que pueden ofrenden, y vamos a pagarle a los sicarios que nos protegen, o a los narcos, que pongan aquí, a sus guardas, a protegernos. ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está la fe en Dios? ¿A quién le crees? ¿En quién confías? ¿En quién dependes? Pues vemos aquí, lamentablemente pasaron 2 capítulos y el que, ay Dios, por favor ayúdame, oh Diosito. ¿Quién es Dios? Yo tengo mi dinero. El dinero lo puede todo. Le pago un poco aquí al rey de Siria y él me ayuda. Ahí le compro mis guardaespaldas y así voy a estar yo seguro. Ouch, ¿verdad? Porque al ver al rey Asa nos vemos a nosotros mismos reflejados en él, de que en tiempos de necesidad lo primero que hacemos es busque un abogado, junte el dinero, busque un buen doctor. Como dijo María, empezó a trabajar, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos,
El dinero es mi salvador. El dinero me va a rescatar. Mi esfuerzo, con la gota gorda de sudor, yo puedo, yo lo voy a hacer. Dice el ser humano, dice el rey Asa, decimos nosotros. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces sí, consiguió lo que él quiso, la protección, la paz. Pero no lo hizo como Dios quiso que lo hiciera. Y así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Que mientras el resultado sea bueno, sea positivo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Así piensa el narcotráfico. Mientras que yo sea rico, a mí qué me importa si millones de personas se mueren consumiendo la droga que yo vendo. ¿Qué me importa a mí? Mientras que yo esté aquí en mi palacio y mis hijos anden con sus pistolas de oro y de diamantes y andemos en carros de $300,000 deportivos. No, la gente pobre ahí se están peleando, se están matando por vender la droga que yo produzco, que yo vendo. Mientras que yo tenga riqueza, no importa cómo me gane yo esa riqueza, mientras que yo esté bien. Así piensa el ser humano, se justifica, pensando que si tengo un resultado bueno, no importa que use medios malos, mientras que yo esté bien. Una de las cosas, una vez fui a una conferencia misionera inmensa de más de 20,000 personas que se reunieron en San Luis, Missouri, y porque obviamente tenía yo ese deseo de servir en Latinoamérica, fui a escuchar varias pláticas de misioneros que estaban sirviendo en todo Centro y Sudamérica. Vino un misionero de México y yo le pregunté, ¿qué es lo más difícil de servir en México, en Latinoamérica? Yo pensé que iba a decir muchas cosas. Ay, que el evangelio de la prosperidad, que la gente no tiene conocimiento de la Biblia, que no tienen discernimiento, que andan en tinieblas y tantas cosas. Pero me dijo este misionero, lo más difícil para mí sirviendo en México es el discipulado. Que las personas sean verdaderamente transformadas a la imagen de Cristo Jesús y que ya dejen de vivir la vida vieja de antes. Y luego nos dio un ejemplo. Y dice, yo compartí el evangelio con un joven, que lo que él hacía con sus padres era entrar a los estadios de fútbol a robarle las carteras a las personas, de sus bolsillos, de las carteras, de las bolsas de las damas, robarle celulares, teléfonos, y esa era la manera en la cual ellos ganaban su pan diario. Eran ladrones profesionales, robaban y se justificaban diciendo, si no robamos, no comemos. Y hay mucha gente rica allí, así que ellos no sufren la misma necesidad que sufrimos nosotros. Así que justifican y dicen, así que está bien si yo robo un poco, Dios me va a perdonar. Mientras que yo ponga pan sobre la mesa, no importa cómo lo haga yo. Todo vale. Y le dijo a este misionero, el fin no justifica los medios. Existe algo llamado el trabajo, honrado y honesto. Y aunque no ganes, trabajar honradamente ante Dios y honestamente, sin robarle, aunque sufra necesidad, es mejor que vivir como un rey. Si vas a vivir como un rey, robándole a la gente. Vamos a someternos a lo que dice la palabra de Dios y vivamos justamente como Él quiere que nosotros vivamos. No le sigas a la corriente del mundo, no. Tú eres una persona diferente ya en Cristo Jesús. Obedezca la palabra de Dios y verás que Dios estará contigo. Confía en Él, no en el dinero, no en el robo, no lo hagas.
Y le costó a este muchacho porque cada vez que entraban a ver un partido de fútbol, le daba ese pavor. No, yo no puedo entrar ahí. Era como un alcohólico entrar a un bar. No, yo no voy, yo no entro. Y sí le costó bastante cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Pero mire, lo que pasa es que nosotros, igual que Asa, nos justificamos. Está bien si no reporto todos mis ingresos en mis taxes porque tengo que vivir y el gobierno tiene mucho dinero. O sea, ellos son los ladrones, yo no. ¿Qué importa si yo pues invento algunas cosas aquí? Así pensamos nosotros. Así vivimos nosotros. No solamente ustedes, los pastores también. Nosotros somos pecadores igual de pecadores. Mire, otro ejemplo que les quiero dar. Yo cuando estaba estudiando en el seminario teológico, en el curso de griego, porque tenía que aprender el griego para leer el Nuevo Testamento en el idioma original, en el curso de griego, el profesor nos dio un examen. Y cada mañana nos daba un examen. Pero corto. Ya después de unos 10-15 minutos ya todos terminaban el examen y decía el profesor, ok, tomen sus exámenes y pasen ese examen al que está a su mano derecha. Ok, está bien, ya terminé, ya acabé. Ahora cojan un lapicero de otro color y vamos a marcar sus exámenes, a ver cómo les fueron. Y juntos íbamos nosotros dando las respuestas correctas de cada pregunta y la persona a nuestra derecha tenía que nosotros poner X. Ok, sí, la sacó mal, esta está bien, esta la sacó mal, y nos daban nuestra calificación, nuestros propios compañeros del curso, los alumnos, no el profesor. Y luego así el profesor también se ahorraba un tiempo, no tenía que calificar 10, 15, 20 exámenes, o sea, lo hacíamos nosotros y los entregábamos. Él todo lo que hacía, veía la nota, la calificación y que en eso el profesor empezó a notar algo extraño. De que había un grupo de estudiantes coreanos que todos se sacaban sus 100s. Y luego miraba y se sentaban juntos en una fila así. No es pura casualidad. Entonces un día después del examen el profesor dijo, ok, entréguenme los exámenes. Los exámenes de los estudiantes coreanos, y no todos los coreanos son buenos, hermanos y hermanas. Estaban en blanco. Luego el profesor entendió que el del lado le estaba no solamente calificando, sino le estaba llenando las respuestas correctas y le estaba dando el 100. Entonces el profesor lo citó y dijo, mis queridos alumnos, ustedes que están estudiando teología porque quieren conocer más a Dios, que quieren llegar a ser pastores y predicar la palabra de Dios y que la van a predicar a sus miembros que teman a Dios, ustedes serían muy hipócritas en decirle a la gente que tienen que siempre vivir en temor de Dios, si ustedes mismos por un cochino examen están vendiendo sus almas. Ustedes creen que cuando salen a predicar y salen a llegar a ser pastores, que la tentación al dinero, al sexo, al orgullo, no va a ser más fuerte que una tentación de copiar en un examen. Dijo, no puede ser. Pero así somos nosotros, nos justificamos, como lo hizo aquí el rey Asa. Dios, es que fue por protección, ¿me entiendes, Dios? Solamente esta vez, te lo prometo, Dios. Ouch. Si no podemos decir amén, tenemos que decir ouch. Y sigue la palabra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. Le robó al otro. Seguimos. En aquel tiempo vino el vidente, el profeta Anani, un siervo de Dios. O sea, aquí está el rey y aquí viene un pastorcito por ahí, un profeta humilde. Llega el profeta Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, y este profeta no le teme a nadie, porque para decirle descaradamente enfrente al rey así, corregirlo con palabras fuertes,
por cuanto te has apoyado, no en Dios, en el rey de Siria y en el dinero, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dios lo hizo, porque tú confiaste en Él. Fuiste humilde, le creíste a Él, confiaste en Él. Y Dios te rescató. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los que no se justifican al pecar. Dios, entiéndame esta vez, perdóname solamente. No, el que dice, Dios ha dicho, Dios ha hablado, le voy a obedecer. Aunque me cueste, aunque yo sufra, aunque me duela, voy a ser íntegro ante Dios. Y dice aquí el profeta al rey, estás loco. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahora el rey Asa tiene dos opciones: se puede enojar o se puede arrepentir y puede enderezar sus caminos. ¿Pero qué hace el rey Asa? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Una parte aquí. A veces yo como pastor les voy a decir cosas que no les gustan, como lo hizo aquí el profeta Hanani con el rey Asa. Y lamentablemente hay veces cuando la gente me echan a la cárcel también, o me bloquean, o me ignoran, o se enojan conmigo y ya se alejan de la iglesia, dejan de asistir. El que verdaderamente conoce a Dios y confía en Dios también es capaz de recibir corrección humildemente. Pero lamentablemente el rey de Asa, que fue para su bien, que le habló el profeta Hanani, no quiso. Seguimos aquí en la palabra. Por favor, no me echen a la cárcel, por favor, ¿ok? No me bloqueen, que yo los amo mucho, y si yo les corrijo en amor es porque quiero que les vaya bien, no porque les vaya mal. Sigue aquí la palabra. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Empezó bien, excelente, pero terminó mal. Todos empezamos la carrera muy bien. Todos decimos, sí, 21 días de oración, sí, pasan 2 días y no. Gracias a Dios aquí todos llegaron casi todos los días y no faltaron. Pero en el grupo coreano, en el grupo de inglés, primer día, segundo día llegan muchas personas. Y ya al final como que un poco más de la mitad. Todos empezamos bien, como si la vida espiritual fuese una carrera de 100 metros. Pero la vida espiritual es un maratón, no es de 100 metros solamente. Es de perseverancia, es de ser constante. Y les voy a ser muy sincero, hermanos y hermanas, eso nos cuesta mucho a nosotros. Socialmente, la cultura hispana, a mí también. Empezamos con pasión, sí se puede. Pasan 2 semanas, no, tengo que descansar, ya no puedo más. Sacamos 15,000 pretextos. ¿Por qué yo no voy a asistir al culto? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no voy a ir al estudio? ¿Por qué no puedo? Empezamos bien, pero lamentablemente muchos de nosotros terminamos mal. Y qué triste vemos aquí. Dios en su compasión y su amor hasta Asa le quiso seguir advirtiendo: endereza tu camino, que aún no es demasiado tarde. Le mandó al profeta, lo encarceló, lo cayó. Luego entonces, porque no le hace caso, le manda una enfermedad. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y qué triste. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No le hizo caso a Dios, que era la última vez que Dios le estaba hablando: arrepiéntate y busca el bien. Se enojó con Dios.
Y en vez de buscar a Dios, buscó a los mejores médicos. ¿Y qué le pasó? Qué triste que así termina. Terminó mal. Y así durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor, pero ya era demasiado tarde. Los perfumes más caros. Pero ¿de qué sirven esas especias si ya está muerto y no puede reaccionar espiritualmente a las advertencias de Dios? Qué triste, qué tragedia. Vamos a ver aquí en las imágenes el reino dividido, Israel y Judá. Aquí está el rey Baasa y el rey Asa. Y que llega el rey Baasa hasta Ramá. Y ahí dice, ahora sí vamos a pelear. Entonces, ¿qué hace el rey Asa? El rey Asa dice, vamos a buscar la ayuda de el rey Ben-Hadad de Siria, de Damasco. Ayúdeme aquí, écheme una mano que el rey Baasa de Israel está haciendo muy malo conmigo. Entonces hace un tratado con el rey de Ben-Hadad, le entrega dinero, le entrega mucha riqueza y compra sus servicios. Dice, ayúdame por favor. Entonces viene el rey Ben-Hadad con el rey Asa, y cuando el rey Baasa ve eso, dice aquí que empiezan a atacar aquí juntos, y cuando el rey de Israel Baasa ve eso, dice, ok, ya no más, yo me voy a retirar de aquí, y se retira, y así entonces el rey Asa obtiene paz para Judá. Y aquí viene el profeta y le dice, rey, usted está mal. Empezaste bien, le pedías a Dios, le clamabas a Dios. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa humildad? Ya te crees mucho. ¿Ya porque tienes dinero? Te crees el rey del universo. No, rey, tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Les quiero leer, hermanos y hermanas, del Proverbios capítulo 30. Les voy a leer de la palabra en Proverbios capítulo 30. Espero que esta sea nuestra oración también. Las palabras de Agur, el versículo 7 al versículo 9. Dice así: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es la primera cosa que pide Agur. La segunda cosa, mire, escuchen bien: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, del pan de cada día. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Jamás sabían ustedes que esa palabra estaba en la Biblia, ¿verdad? Que aquí Agur le pide a Dios, no me hagas ni rico ni pobre, porque si yo me hago rico, yo me conozco a mí mismo, voy a volverme muy orgulloso, muy soberbio, y voy a decir, ¿quién es Dios? Como ahorita lo hizo el rey Asa. Tampoco deme pobreza, oh Dios, porque en pobreza tendré que hurtar, tendré que robar, y eso también hace que te veas mal. Deme mi pan diario, Dios, que yo sea una persona contenta, una persona feliz, agradecida, satisfecha con lo poco que me das. Y eso es lo que el pastor Jo y todos nosotros sentimos cuando la hermana María compartió su testimonio, ¿verdad? De que antes trabajaban 3 trabajos y que se compró el carro que quiso Héctor, y luego cuando cayó presa se dieron cuenta de que todo eso no valía absolutamente nada. Y que ese carro que se habían comprado lo tuvieron que vender para pagar la fianza. Que el esfuerzo humano solamente nos lleva tan lejos y nos deja vacíos. Pero gracias a Dios terminó bien el testimonio de nuestra hermana María y Héctor. Dijo, ahora yo soy feliz, aunque tengo solamente un trabajo, yo soy feliz porque puedo pasar más tiempo con mis niños. Y eso no tiene precio.
de ser madre y padre presente en la vida de mis hijos. Y ese contentamiento que ahora siente María al saber que el trabajo no es todo, el dinero no es todo. Hay cosas infinitamente mejores, más importantes, como el ser buena madre, ser buen padre. Inculcarle a nuestros hijos las cosas de Dios, que estén en los caminos de Dios, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan a Cristo Jesús. Eso no tiene valor. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir, hermanos y hermanas. Yo la verdad, cuando oro por ustedes, jamás he orado que alguno de ustedes se gane la lotería o que les vaya súper bien en el trabajo. Porque yo sé que la pobreza y la necesidad no mata. Más bien nos ayuda a clamarle más a Dios y ser más humildes. La prosperidad mata. Espiritualmente. Físicamente tal vez nos va bien. Pero espiritualmente nos mata porque negamos a Dios, nos creemos Dios. ¿Dónde está Dios? También el testimonio de nuestro hermano Arnulfo, que así llegando aquí a los Estados Unidos a los 18 años en Nueva York a trabajar, porque el dinero me va a ayudar a hacer algo, a ser alguien en mi país. Que regresó a México, le robaron todo su dinero. Había perdido su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, todo. Y empezar una vez más de cero. Pero yo veo el cambio en la vida del hermano Arnulfo, que dice, cuando él me habló del accidente y él me dijo, pastor, y si me deportan, me deportan. Yo así como que, wow, eres como Esther. Si me matan, me matan. Si me voy a México, me voy a México, porque Dios está ahí en México también y Él me va a ayudar, Él me va a rescatar, Él me va a proveer. Yo no me preocupo porque yo no confío en el dinero ya nomás, yo confío en Dios. Dios es bueno, Dios está en control. Y si es su voluntad que yo me regrese, me voy con gozo, me voy alegremente. Más bien, ni tengo que pagar por mi pasaje, porque si me deportan, me deportan. Y yo ni tengo que pagar el pasaje ni el vuelo, ahí me deportan. Esa mentalidad de la persona que confía en Dios y no confía en Dios es completamente diferente. La persona que es idólatra y confía más en el dinero, en el trabajo, en el hombre, en la ayuda de un hombre, esa persona no tiene paz. Pero la persona que confía en Dios es invencible. Hasta, mátenme si quieren, yo sé con quién voy, yo soy feliz. Pero vemos aquí cómo el profeta le dice al rey, rey, usted se está exaltando demasiado, sea humilde, arrodíllese delante de Dios, confiesa ese pecado del orgullo y depende de Él, clámale a Él, oh Dios. No en tu esfuerzo, no en tu dinero, no en el rey Ben-Hadad, no en el hombre. Confía en Dios. ¿Y qué hace el rey? Cállate, que no sabes lo que tú dices. Y qué triste, porque si seguimos leyendo en el capítulo 17-18, el hijo de este Hanani, Jehú, también le tiene que corregir al hijo de Asa, Josafat. Y ahí sí, gracias a Dios, él sí reacciona. Pero aún después de reaccionar, sigue corrompiéndose con sus pactos. Así es el ser humano, hermanos y hermanas. El más justo, el ser humano más justo, como dice la palabra, son trapos inmundos ante Dios. Y el esfuerzo humano solamente nos puede llevar tan lejos. El rey se enfermó y aún así no quiso arrepentirse, no quiso darse cuenta de que Dios le estaba hablando a través de la enfermedad. Y así falleció, así murió. Hermanos y hermanas, quiero que al concluir este año, que nos enfoquemos en nuestra vida espiritual, en la dimensión espiritual de nuestra vida. Yo creo que muchas veces nos enfocamos más en lo físico, en lo material. No tengo dinero, no tengo trabajo, no pago la renta, no pago los biles, yo me muero, no puedo comer. Con esa misma urgencia, esa misma dedicación que le tenemos al trabajo, quiero que nos entreguemos a Dios y a las cosas de Dios. Empezar a confiar en Él y en sus promesas. Les puedo decir con 100% de certeza, les puedo garantizar que ninguna persona que haya confiado plenamente en Dios ha sido defraudado. Muchas personas
que le han confiado las promesas del hombre, en el dinero, en su propia salud. Cuando lo pierden todo. Pero el que confía en Dios, no en el hombre, no en el trabajo, Dios lo sostiene. Dios lo fortalece. Dios le provee milagrosamente y Dios lo usa. Vamos a cerrar los ojos en este momento, hermanos y hermanas, y vamos a confesar nuestros pecados ante Él. Oh Dios, perdóname, que muchas veces dependo de mi esfuerzo, de mi propio esfuerzo. Muchas veces, oh Dios, yo no reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres soberano, que tú estás en control. Me vuelvo idólatra, me vuelvo ateo. Vivo como si no existieras, oh Dios. Que a veces no te vemos como Padre que nos ama y tú mismo nos prometes en tu palabra que si las aves del cielo que no trabajan, los lirios del campo que no tienen almas, los lirios del campo que no valen nada en comparación a nosotros, que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús a morir por nosotros. Tú nos amas tanto y nos cuidas y nos proteges y eres nuestro Padre amoroso. Nosotros como ateos dudamos de ti, no confiamos en ti, no te pedimos a ti. Perdónanos esa idolatría. Perdónanos, oh Señor, esa incredulidad que te ofende. ¿Cuánto me dolería si Olivia o Elia vivieran como si fueran huérfanos, olvidándose de mí? Que yo cada vez le digo, te amo, ven a casa. Y que me digan, no tengo papá. Yo aquí voy a trabajar, aquí voy a ver cómo arreglo las cosas. Con mi propia fuerza, yo lo voy a hacer. Padre, ten misericordia de nosotros, que nos creemos tan autosuficientes, tan poderosos y fuertes, tan inteligentes, que nos olvidamos de ti. Ayúdanos a no caer en la misma trampa del rey Asa, que justificó sus malas acciones, pensando que obteniendo un buen resultado, hasta las malas acciones eran permisibles. Oh Dios, entendemos que la puerta correcta nos lleva al destino correcto. La puerta incorrecta jamás nos lleva al destino correcto. Que no nos justifiquemos. Que no digamos que el fin, si es bueno, justifica los medios. Que vivamos con un temor sano a ti. Que vivamos conforme a tu palabra y lo que tú nos mandas, oh Señor, en tus sagradas escrituras. Ayúdanos a no ser como Asa, que al sufrir alguna enfermedad, siendo una advertencia tuya, oh Dios, que te ignoremos, que busquemos solucionar las cosas con nuestro esfuerzo, con la inteligencia humana, con los mejores médicos, en vez de examinar nuestros propios corazones y preguntarnos por qué nos ha pasado esto. Sabemos que Dios, tú nos hablas a través del dolor, a través del sufrimiento. Tú nos hablas a través de tus siervos como los profetas. Ayúdanos a no ser como el rey Asa, que también ignoró completamente la advertencia que le diste a través del profeta Hanani. Ayúdanos a ser sensibles, oh Dios, a tu Espíritu Santo, a lo que tú nos dices, a lo que tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos y enderezar nuestros caminos cuando aún no es demasiado tarde. No queremos llegar como el rey Asa, a estar en un ataúd bien perfumado, cuando ya es demasiado tarde. Arrepentirnos y enderezar nuestros caminos. Padre, ayúdanos a depender de ti.
No confiamos en el trabajo, no confiamos en el presidente Trump, no confiamos en el apoyo del gobierno, no confiamos en nadie más que en ti, oh Señor. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza eterna. Así que ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo humilde que confía en ti y no en el hombre, no en nosotros mismos, no en el dinero, no en el trabajo, que busquemos siempre de ti. Te amamos, te agradecemos por tu gracia inmerecida. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.